Muy buena noche, queridos hermanos, queridos amigos. Agradezco a Dios que una vez más puedo compartir estas enseñanzas con todos ustedes y espero se agreguen muchos, pero muchos más. El tema que hoy quiero compartirles, que va a exceder el tiempo de un video, esto no me tomará 2 o 3 ediciones seguramente, pero he cambiado la modalidad para que entonces abundar en detalles, ir a lo más profundo de cada tema y así entonces ofrecer lo mejor. El tema de hoy le he puesto por nombre Cosas Ocultas. Y saben que en la Biblia, en los escritos sagrados, hay muchos, pero muchos temas ocultos, porque como les he dicho desde un principio, la Biblia, la ley de Dios, la Torá, en un 85% es de carácter simbólica, no es literal, esto es literatura hebrea, entonces el literalismo aquí no cuenta, no cuenta. En la literatura hebrea estamos muy entrenados para interpretar aquellas cosas que se escriben en forma simbólica. En otras tenemos libros de sabiduría que están escritos en lo denominado lenguaje del pensamiento. Esto nos obliga indefectiblemente a prepararnos, a estudiar, a profundizar, a aprender de Dios, del mismo Creador. Entonces, quiero tomar un texto que está en el libro de Lucas, ¿sí? No estoy hablando de la traducción, como se mal traduce Lucas, no. El nombre original en el idioma hebreo es Luca, L-U-K-A, Luca, capítulo 8, versos 19 al 21, es un texto que trata de un momento en la vida del Señor Yeshua, el Señor, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, en el cual estaba hablándole a la multitud y la multitud agolpada, y se acercaron su madre biológica y sus hermanos de sangre, pero no podían acercarse propiamente a él. Llegaron al lugar simplemente, no podían acercarse porque la multitud era muy grande y entonces estaban a una distancia razonable de él. Por eso es que hay ciertas personas que, viendo esa situación, y seguramente su madre les ha pedido que le comuniquen al Señor, a Yeshua, el Señor, que quería ella hablar con él, con su hijo, y entonces viene alguien y le dice: allí está tu madre y tus hermanos y quieren verte, quieren hablar contigo. A lo cual él replica con una mirada contundente hacia sus discípulos y él dice: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que oyen la palabra de mi Padre y la practican, refiriéndose y mirando a sus discípulos, les dio a entender que ellos eran realmente su madre, sus hermanos, ellos eran su familia. Los que oyen la palabra de mi Padre y la practican. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos que fe. Yo les he explicado en los primeros videos que la fe no es algo que se pueda poseer, que se pueda aumentar o disminuir. La fe, es obediencia y sujeción
a la ley de Dios, a la palabra. ¿Sí? Entonces, si uno es obediente a Dios, si se sujeta a su palabra, lleva esto a la práctica, entonces esa persona es una persona de fe. No se dice que tiene fe, es una persona de fe. ¿Mm? Entonces, él dejó en claro, el Señor, Yeshua, deja en claro que su familia, madre y o hermanos, eran aquellos que atendían a la palabra del Padre y la llevaban a la práctica. Entonces, señalando a sus discípulos, refiriéndose a ellos, aún con la mirada, dijo, aquí está, mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de mi Padre y la practican. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿sí?, en forma normal, natural, Miriam, su madre, ¿no era obediente? ¿Sus hermanos no eran obedientes? Claro, sucede lo siguiente, la madre lo aceptaba solamente como profeta, no como el Mesías, no como como salvación. No estoy hablando como Salvador, porque Él no fue ni es Salvador. Salvador es el Padre y el Hijo es el instrumento. Redentor es el Padre y el Hijo es el instrumento. ¿Mm? Por eso decimos toda la gloria a Dios. Otra vez vamos. Su madre lo aceptaba solamente como un profeta. No lo veía como salvación, no lo veía como propiamente el Hijo de Dios. Y los hermanos directamente no creían en él, no tenían estima por él. ¿Mm? Y se lo hicieron saber en una oportunidad que está registrada, pero en más de una oportunidad se lo hicieron saber de que para ellos no representaba nadie importante. Y esto, ¿por qué digo esto? Especialmente de su madre, porque la madre fue quien lo llevó 9 meses en el vientre, gestándolo. Entonces, para eso, nada mejor que ir a un texto de Lucas, también en Lucas, en el capítulo 2, van a ver qué cosa más interesante. En el capítulo 2, del verso 21 al 38, habla de la presentación del Mesías, del hijo de Miriam. Les recuerdo otra vez que el nombre de la mamá no era María, sino Miriam. El nombre María en el hebreo no existe. Ese es un nombre que le han adjudicado en otro credo. Y espero que los que me oigan y hoy todavía practican esa mala costumbre puedan cambiar, dejar el mal hábito, porque esto es lo que Dios también reclama, y entonces pasen a hacer las cosas bien, como corresponde. Entonces su nombre, allí el Mesías, era presentado en el templo al octavo día, ¿sí? Al octavo día. ¿Y por qué al octavo día? Primeramente porque el mandamiento de Dios dice que todo varón que abre la matriz de su madre debe ser consagrado a Dios. ¿Sí? Esto en el pueblo hebreo. Y en las naciones que abracen Torá, que acepten la ley de Dios, serán tratados como un natural.
sucederá lo mismo para las madres que tienen hijos primogénitos que abren la matriz. Esos hijos deben ser consagrados a Dios. Entonces, el mandamiento dice que al octavo día el niño debe ser circuncidado y presentado delante del Señor del universo, del Señor de los mundos, porque deben saber también que no solamente nuestro mundo existe, nuestro planeta está habitado, hay muchos otros mundos que también se encuentran habitados. Bien, entonces, ¿por qué al octavo día? ¿Por qué es mandamiento? ¿Por qué al octavo día? Porque en el octavo día, en la vida de todo hombre nacido, el octavo día es el día en que los niveles de vitamina K se elevan a un máximo histórico en la vida de esa persona. Y ese es el coagulante natural. Por eso la herida de la circuncisión sana prácticamente en el día. Esto es sabiduría de Dios. ¿Y por qué al octavo día? Como dije, porque se practica al octavo día la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Circuncisión significa cortar en círculo. Y lo que se lleva a cabo es el cortar en círculo los tegumentos que recubren el glande del miembro del varón. Toda la parte de la piel que cubre la punta del pene es cortada en círculo y entonces de esa manera se establece el pacto que Dios ha determinado para con todo varón de Israel. Ese es el pacto, es eterno, no puede cambiar, no puede mutar. ¿Sí? Si bien es una señal en la carne, pero se considera que es algo muy propio, muy espiritual, porque está en lugar no visible. ¿Sí? Entonces, en ese día se practica la circuncisión y la presentación en el templo la debe hacer el sacerdote delante de Dios, lleva al niño y entonces eleva la oración que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, del verso 22 al 27, el cual dice: y habló Hashem a Moisés. Hashem significa el nombre más extraordinario, el único y grande nombre que nadie más posee. Y habló Hashem a Moisés, diciéndole: habla a los hijos de Aarón y diles: todos los hijos de Israel deben ser presentados a mí mediante esta oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y luego agrega: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto nos deja una enorme enseñanza, enorme. Primeramente porque la importancia que tiene proferir una bendición sobre otra persona. La importancia de hacerla en el nombre de Dios. Y saber qué es lo que encierra una bendición. Porque ustedes habrán visto y habrán notado y oído que dentro de las costumbres de los credos, fuera del credo judaico, el creyente medio tiene por costumbre, buena costumbre, pero no encierra la esencia. Todo el mundo bendice, pero no encierra la esencia de la bendición. Entonces,
lamentablemente esa bendición carece, carece de aquellos componentes necesarios para que realmente sea efectiva la bendición. Aquí el texto nos enseña la importancia de bendecir y saber que es una bendición primeramente. Una bendición encierra el contener el alma de la otra persona. En este caso la de un niño que no es dueño de sus actos. Es como cuando una persona duerme, no es dueña de sus actos. Entonces es muy importante que la bendición esté presente ahí para ser guardados de toda situación de nuestro entorno. Entonces la bendición encierra que contención del alma, encierra un deseo proveniente de Dios y somos nosotros instrumentos de impartirlo, el deseo de que ese ser camine en justicia y que cuando sea consciente y aprenda pueda sembrar en justicia para que luego entonces, llegado el tiempo de recoger, recoja en misericordia. Si nosotros somos los que bendecimos en este caso, bien, esa bendición volverá a nosotros en misericordia. Si bendecimos en justicia, es decir, conforme a la Torá, conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, eso es justicia. Entonces, esa oración retornará a nosotros, esa bendición, y retornará como misericordia. Miren lo importante que es una bendición. Por eso no es apropiado proferirlo así ligeramente y livianamente por sobre todas las cosas. Bien. Luego dice que cuando lo presentan en ese momento al niño, le ponen por nombre, y acá viene una gran confusión, ¿sí? Porque en el texto de Isaías la profecía dice que el nombre que llevaría sería Emmanuel, pero luego en los textos de Matitiahu, o sea Mateo, Marco, Luca, dice que el ángel le indica a Miriam que le ponga Jesús. Miren, Jesús es un nombre griego que de ninguna manera ni define ni encierra la grandeza de ese Hijo de Dios, es decir, de nuestro hermano mayor. No representa su personalidad, no representa lo que él vino, la tarea que vino a desempeñar en esta tierra de parte de su Padre, que es nuestro Padre también. Ese nombre no define a la persona, porque si hay algo que nos caracteriza a los judíos es que los nombres tengan una relación directa con lo que la persona será en la vida. O sea que ese nombre no define en absoluto. Es un nombre profano, más allí que a algunos les duela, les incomode o no les agrade. Han aprendido mal y lamento mucho por esto. Lamento mucho, ¿sí? Porque incluso el nombre Emmanuel es una representación. El nombre más apropiado es Yeshua, el cual significa salvación, no salvador, salvación. Y Yeshua traducido no es Jesús, es una gran mentira. El Yeshua traducido es salvación, ese es su significado. En realidad no sería la traducción, sería el significado, ¿sí? En el castellano. Tanto el Padre como el Hijo, ninguno de los dos tiene o poseen nombre propio. No poseen nombre propio. Los nombres con los que se los identifica históricamente son solamente atributos, son dones,
que hablan de la capacidad de ese ser, pero de ninguna manera son nombres propios. Ninguno de los dos posee nombre propio. ¿Mm? Bien, todo esto pretendo que quede perfectamente claro. Hasta aquí voy a llevar en este día este tema, pero lo voy a continuar en el siguiente video. Las preguntas, las dudas, como siempre, háganmelo saber. Voy a responder a todas en la medida correspondiente, ¿sí? Porque yo también tengo trabajo secular, fuera de esta actividad de la enseñanza, tengo un trabajo como cualquier otro ser humano. Entonces, dado los tiempos con los que cuente, voy a responder a sus preguntas, a sus inquietudes. Bien, Shalom Aleichem, paz a ustedes.